La maldición de la bruja de los páramos. Parte 1. El legado oscuro. Elena siempre había escuchado las viejas historias que su abuela le contaba. Historias sobre la bruja de los páramos, una figura oscura que supuestamente maldecía a todos aquellos que se atrevían a adentrarse en los campos de niebla que rodeaban su pequeño pueblo. Sin embargo, para Elena, esas historias siempre parecían más bien advertencias vacías, cuentos diseñados para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los peligros reales del páramo. No creía en maldiciones ni en brujas, y mucho menos en el poder de una maldición transmitida de generación en generación. Su abuela, la curandera del pueblo, era una mujer sabia y poderosa, pero con un aire de tristeza que Elena nunca había comprendido del todo. Siempre había algo oculto en sus palabras cuando hablaba sobre su papel como curandera y la conexión con los páramos. Pero Elena, siendo joven y escéptica, había ignorado esos detalles. Hasta que la abuela murió. Fue una muerte repentina, sin aviso ni enfermedad. Una mañana, Elena encontró a su abuela inmóvil en su cama, con una expresión de profunda paz, casi como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Sin embargo, la muerte de su abuela desató algo más que dolor en Elena. A medida que revisaba los objetos personales de su abuela, encontró un antiguo diario escondido en un compartimento secreto, debajo de la cama. El diario revelaba algo que su abuela nunca le había contado. La maldición de la bruja de los páramos no era solo una leyenda, sino un pacto oscuro que había sido hecho por una antepasada de su familia. Y ese pacto seguía vigente. Según las palabras del diario, cada generación debía cumplir con su parte del trato, o sufrir terribles consecuencias. Elena leyó el diario con incredulidad. Las páginas finales describían cómo la bruja original, una mujer de la familia de Elena, había hecho un pacto con el espíritu del páramo a cambio de poder. A partir de entonces, cada generación debía ofrecer un sacrificio para mantener el poder de la curandería en la familia, pero el precio era mucho más alto de lo que cualquiera hubiera imaginado. Una vida, una mujer de cada generación, debía convertirse en la bruja del páramo. Elena no podía creer lo que leía. Las últimas palabras del diario eran una advertencia desesperada. El pacto se renueva con cada generación. El ciclo nunca se romperá. Parte 2. El llamado del páramo. Durante días, Elena intentó ignorar lo que había leído, aferrándose a la esperanza de que todo aquello no fuera más que una fantasía inventada por su abuela. Pero a medida que pasaban los días, algo empezó a cambiar en ella. Sentía una atracción inexplicable hacia los páramos, como si una fuerza invisible la llamara desde lo más profundo de la niebla. Una noche, incapaz de resistir más, Elena decidió enfrentarse a sus miedos y comprobar por sí misma si la maldición era real. Siguió las indicaciones del diario, que detallaban el lugar exacto donde el pacto había sido sellado siglos atrás. Un antiguo roble en el corazón de los páramos, un árbol retorcido que, según la leyenda, marcaba el lugar donde la primera bruja había sido consumida por el poder del pacto. Elena salió de su casa en silencio, envuelta en una capa oscura para protegerse del frío. Mientras avanzaba hacia los páramos, la niebla se cerró a su alrededor, oscureciendo el camino. Pero extrañamente, no sentía miedo. Sentía una familiaridad inquietante, como si ese lugar la hubiera estado esperando toda su vida. Cuando finalmente llegó al roble, sintió una poderosa energía vibrando en el aire. El árbol era mucho más imponente de lo que había imaginado, con ramas retorcidas que se extendían como garras hacia el cielo nocturno. En el suelo,
Al pie del roble, una inscripción antigua, casi borrada por el tiempo, marcaba el lugar exacto del pacto. Elena se arrodilló frente al roble, sosteniendo el medallón que había encontrado junto al diario de su abuela. Al tocar la inscripción con el medallón, el suelo tembló bajo sus pies, y una figura etérea emergió de la niebla. Era la bruja original, su antepasada, con una mirada que combinaba tristeza y resignación. «El pacto está sellado», dijo la figura, con una voz que resonó en los oídos de Elena como un eco distante. «Es tu turno de llevar el legado. El poder de la curandería será tuyo, pero el precio es alto. Te convertirás en lo que más temes». Elena quiso gritar, correr, negarse a aceptar su destino. Pero antes de que pudiera hacer nada, sintió cómo la energía del páramo la envolvía. Su cuerpo se tensó, sus manos se aferraron al suelo mientras la oscuridad la consumía. En ese momento, comprendió la verdad. La maldición no era solo un destino inevitable, sino un ciclo inquebrantable que ya había empezado mucho antes de su nacimiento. Parte 3. La transformación. Elena despertó al amanecer, pero ya no era la misma. La energía del páramo la había cambiado. Sentía un poder fluir a través de sus venas, un poder antiguo y oscuro que no podía controlar del todo. Su mente estaba más aguda, su cuerpo más fuerte, pero algo en ella había cambiado profundamente. Sentía el peso del conocimiento que su abuela había llevado consigo durante tantos años. Ahora, ella también era parte del ciclo. Regresó al pueblo como la nueva curandera, pero ahora entendía el verdadero significado de su título. Ya no era solo una herbolaria que ayudaba a los enfermos, sino la nueva bruja del páramo. Aunque su apariencia seguía siendo la misma, por dentro, sabía que estaba conectada con el poder oscuro que alimentaba su habilidad de curar. La gente del pueblo notaba algo diferente en ella, pero no sabían qué era. La miraban con respeto y, en algunos casos, con miedo, sin darse cuenta de la oscuridad que se cernía sobre ella. Elena intentó luchar contra su nuevo destino, buscando alguna manera de romper el pacto. Pero el ciclo estaba tan profundamente arraigado en su linaje que no había forma de escapar. Cada vez que intentaba resistirse, sentía cómo el páramo la llamaba, cómo la oscuridad dentro de ella crecía. Sus poderes como curandera se volvieron más fuertes, pero también más peligrosos. Cada vez que salvaba una vida, sentía el precio que pagaba. Una parte de ella se alejaba más de la humanidad y se adentraba en los misterios oscuros del páramo. Parte 4. El ciclo inquebrantable. Con el tiempo, Elena aceptó su destino. Sabía que no podía escapar de la maldición que había caído sobre su familia, su abuela y las abuelas de antes. Todas habían sido parte del ciclo, sacrificando su vida para mantener el pacto. Ahora, ella era la nueva guardiana del páramo, la bruja que vigilaría el equilibrio entre la vida y la muerte en el pueblo. El pacto seguía en pie, renovado con cada generación. Sabía que algún día tendría una hija o una nieta, y que esa niña también estaría destinada a tomar su lugar como la próxima bruja del páramo. El ciclo nunca se rompería, y la maldición seguiría condenando a su familia, manteniéndolas atrapadas en un pacto que no podían romper. Elena se convirtió en una figura poderosa, temida y respetada. Ayudaban a los aldeanos cuando lo necesitaban, pero siempre a un precio. Sabía que su poder no era gratuito, y que el páramo siempre exigía algo a cambio.
Las generaciones futuras no estarían libres del ciclo, y aunque Elena intentó buscar una manera de romperlo, nunca encontró la respuesta. Así, el páramo siguió siendo el guardián oscuro de los secretos de su familia. El ciclo no se rompió, y la maldición de la bruja continuó. Elena, la curandera, la bruja del páramo, entendió que su destino estaba sellado. Como su abuela y las abuelas de antes, su vida sería un equilibrio entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. El poder que había recibido no era un regalo, sino una carga, un legado oscuro que pasaría de una generación a otra. Y así, el ciclo continuaría, mientras el páramo seguía susurrando sus secretos a las futuras guardianas, condenadas a repetir el pacto una y otra vez. El grimoire perdido. Parte 1. La llamada del misterio. Gabriel había crecido en una familia humilde, en un pequeño pueblo al borde del reino, donde la magia era poco más que un susurro en el viento. Desde niño, había sentido una atracción inexplicable hacia lo desconocido, hacia esos rincones oscuros del mundo donde la lógica no tenía cabida. Fue esa curiosidad la que lo llevó a convertirse en aprendiz de un viejo brujo, una decisión que cambiaría su vida para siempre. El brujo, conocido simplemente como Maestro Arlan, era un hombre reservado, con un pasado envuelto en sombras. Había vivido en soledad durante décadas, pero al ver el potencial en Gabriel, decidió tomarlo bajo su tutela. Bajo la guía de Arlan, Gabriel aprendió los fundamentos de la magia, desde simples conjuros de protección hasta complejos hechizos de transmutación. Pero había algo que siempre se mantenía fuera de su alcance: el grimoire perdido. El grimoire era una leyenda entre los practicantes de la magia. Se decía que contenía el conocimiento de siglos, poderosos conjuros que podían cambiar el curso de la historia. Pero también se decía que estaba maldito, que aquellos que intentaban encontrarlo se perdían para siempre en su búsqueda. Arlan había mencionado el grimoire solo en contadas ocasiones, advirtiendo a Gabriel de los peligros de buscarlo. Sin embargo, como toda buena leyenda, la historia del grimoire encendió una chispa en Gabriel, una chispa que pronto se convirtió en una obsesión. Empezó a investigar, a buscar pistas en los antiguos textos que su maestro guardaba. Noche tras noche, Gabriel estudiaba hasta que sus ojos se cerraban de agotamiento, buscando algún indicio que lo guiara hacia el grimoire. Fue en una de esas noches, mientras revisaba un pergamino particularmente antiguo, que Gabriel encontró la primera pista. Un mapa, dibujado con una tinta casi desvanecida, que mostraba un camino hacia las montañas del norte, a un lugar llamado la Cueva del Destino. La cueva, según el pergamino, era el lugar donde el grimoire había sido escondido por su último guardián, una poderosa bruja que lo había sellado con pruebas mágicas que solo un verdadero sucesor podría superar. Gabriel sabía que su maestro no aprobaría esta búsqueda, pero también sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Con el mapa en mano, decidió que partiría al amanecer, antes de que Arlan pudiera detenerlo. La noche antes de partir, Gabriel se despidió de su maestro, aunque no reveló sus verdaderas intenciones. Arlan, sin embargo, parecía saber más de lo que Gabriel creía. «Recuerda, Gabriel», dijo el viejo brujo, «el poder no es un fin en sí mismo. Es una herramienta, y cómo la uses determinará si eres digno de ella». Esas palabras resonaron en la mente de Gabriel mientras emprendía su viaje hacia las montañas.
Sabía que estaba a punto de enfrentar pruebas que pondrían a prueba no solo su habilidad mágica, sino también su carácter. Pero también sabía que si lograba encontrar el grimoire, podría convertirse en uno de los brujos más poderosos del mundo. Parte 2. Las pruebas de la Cueva del Destino. El viaje hacia las montañas fue largo y arduo. Gabriel atravesó bosques densos, cruzó ríos traicioneros y escaló acantilados empinados, todo mientras sentía que algo lo observaba desde las sombras. Era como si la misma tierra supiera de su búsqueda y estuviera decidida a ponerle obstáculos en el camino. Pero Gabriel no se dejó intimidar. Cada desafío que enfrentaba solo reforzaba su determinación. Finalmente, después de días de viaje, Gabriel llegó a la entrada de la Cueva del Destino. La cueva se encontraba en lo más profundo de un valle oscuro, rodeada de altos picos que parecían arañar el cielo. La entrada era un arco de piedra cubierto de musgo y enredaderas, y a su alrededor, el aire estaba cargado de una energía que hizo que los cabellos de Gabriel se erizaran. Con el mapa en una mano y su bastón en la otra, Gabriel se adentró en la cueva. El interior era oscuro y húmedo, con el sonido del agua goteando resonando en las paredes. Pero a medida que avanzaba, una tenue luz comenzó a iluminar su camino, emanando de las extrañas runas que estaban grabadas en las paredes. Gabriel sabía que estas runas eran el primer indicio de las pruebas que tendría que enfrentar. Según las historias, la bruja que había escondido el grimoire había creado 3 pruebas, cada una diseñada para desafiar un aspecto diferente del alma del buscador: la inteligencia, la fuerza y el corazón. La primera prueba se manifestó como un intrincado laberinto, cuyas paredes estaban cubiertas de antiguas runas que cambiaban de lugar cada vez que Gabriel intentaba avanzar. Cada paso que daba lo llevaba de regreso al mismo punto de partida, como si el propio laberinto se estuviera burlando de su impaciencia. Durante lo que parecieron horas, caminó en círculos, frustrado y sin salida. El ambiente claustrofóbico lo envolvía, y cuanto más intentaba resolver el enigma apresuradamente, más perdido se sentía. Finalmente, exhausto, decidió detenerse. En su quietud, Gabriel comenzó a notar algo que había pasado por alto en su prisa. Las runas no se movían al azar. Se dio cuenta de que sus posiciones formaban patrones sutiles que cambiaban en respuesta a sus movimientos. En lugar de guiarse por la lógica del espacio físico, decidió observar las runas con más detenimiento. Algunas brillaban levemente al contacto, otras parecían formar caminos invisibles cuando se miraban desde ciertos ángulos. Cada conjunto de runas indicaba un camino correcto, si se alineaban en el orden adecuado. Con esta nueva comprensión, Gabriel usó las runas como un mapa, confiando en la magia oculta en los símbolos para guiar sus pasos. Poco a poco, las paredes del laberinto dejaron de parecer obstáculos insalvables, y siguiendo los destellos y el lenguaje de las runas, logró encontrar la salida, dirigiéndose hacia la segunda prueba. La segunda prueba fue de fuerza, pero no solo de la fuerza física. Gabriel se encontró en una vasta cámara, donde una criatura de piedra, un golem, se levantó del suelo para bloquear su camino. El golem era enorme, y con cada paso que daba, el suelo temblaba bajo sus pies. Gabriel sabía que no podía derrotar al golem con pura fuerza bruta. En lugar de eso, utilizó su magia para convocar un rayo de energía pura, que concentró en un solo punto del cuerpo del golem, justo en su pecho.
La criatura rugió, pero Gabriel mantuvo su concentración, canalizando toda su energía en el ataque. Finalmente, el golem se derrumbó, hecho pedazos, dejando un camino libre para que Gabriel continuara. La tercera y última prueba fue la más difícil. Gabriel entró en una sala pequeña y oscura, donde solo había un espejo de pie. Al mirarse en el espejo, Gabriel no vio su reflejo, sino el de un niño pequeño, uno que reconoció al instante. Era el mismo, pero en una época que apenas recordaba, una época en la que aún era inocente y desconocía el dolor del mundo. El niño en el espejo comenzó a hablar, su voz suave y llena de nostalgia. ¿Recuerdas cuando todo era más simple, Gabriel? Cuando no tenías que cargar con el peso del conocimiento y la responsabilidad. ¿Por qué quieres ese poder, Gabriel? ¿Es por los demás o solo por ti mismo? Gabriel sintió que su corazón se apretaba. Era una pregunta que nunca se había hecho, pero que sabía que debía responder. Durante años había perseguido el conocimiento y el poder, convencido de que lo hacía por un bien mayor. Pero ahora, frente a su yo más joven, no estaba tan seguro. El poder no es solo para mí, dijo finalmente, su voz temblando. Quiero hacer algo bueno con él. Quiero proteger a los que no pueden protegerse. Pero también es cierto que quiero ser fuerte, que quiero ser alguien. No sé si eso es egoísmo o deseo de justicia, pero es la verdad. El niño en el espejo sonrió tristemente. La verdad es lo que importa, Gabriel. No el poder, ni el conocimiento. Si eres fiel a la verdad, el poder no te corromperá. Con esas palabras, el espejo se desvaneció, y Gabriel se encontró solo en la sala. Un haz de luz apareció en el centro de la habitación, iluminando una antigua mesa de piedra. Sobre la mesa, envuelto en una tela de terciopelo negro, estaba el grimoire. Parte 3. El grimoire y la decisión final. Gabriel se acercó lentamente a la mesa, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Había llegado al final de su búsqueda, al lugar donde tantos otros habían fallado. El grimoire estaba justo frente a él, y con solo estirar la mano, podría reclamar el poder que contenía. Pero mientras extendía la mano, las palabras del niño en el espejo resonaron en su mente. La verdad es lo que importa, Gabriel. No el poder, ni el conocimiento. Si eres fiel a la verdad, el poder no te corromperá. Gabriel detuvo su mano, mirando el grimoire con una nueva comprensión. Durante tanto tiempo, había creído que el grimoire era la respuesta a todas sus preguntas, que el poder que contenía lo haría invencible. Pero ahora, se daba cuenta de que el poder no era lo que realmente importaba. Lo que importaba era cómo lo usaría, y si estaba preparado para las consecuencias de poseerlo. Con una decisión firme, Gabriel tomó el grimoire, pero no lo abrió de inmediato. Sabía que una vez que lo hiciera, su vida cambiaría para siempre. En lugar de eso, lo guardó cuidadosamente en su bolsa y comenzó su camino de regreso. Tenía que regresar a su maestro, a Arlan, y reflexionar sobre lo que había aprendido antes de decidir qué haría con el grimoire. El viaje de regreso fue más tranquilo, pero no menos desafiante. Gabriel sintió que algo había cambiado en él, como si las pruebas de la cueva hubieran despertado una nueva sabiduría en su interior. Ya no sentía la misma urgencia por abrir el grimoire, sino una especie de respeto por el conocimiento que contenía. Cuando finalmente llegó a la cabaña de su maestro,
encontró a Arlan esperándolo en la puerta. El viejo brujo lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Veo que has encontrado lo que buscabas, Gabriel. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué harás ahora?» Gabriel se tomó un momento para responder, sus pensamientos aún procesando todo lo que había pasado. «No lo sé, maestro. Sé que el grimoire tiene un poder inmenso, pero también sé que no puedo usarlo a la ligera. Quiero aprender. Quiero entender antes de hacer cualquier cosa». Arlan asintió, con su expresión suavizándose. «Esa es una respuesta sabia, Gabriel. El conocimiento es una espada de doble filo. Puede darte poder, pero también puede destruirte si no lo manejas con cuidado. Tómate tu tiempo. Estudia el grimoire, pero hazlo con respeto y humildad». Durante los meses siguientes, Gabriel hizo precisamente eso. Estudió el grimoire bajo la guía de Arlan, desentrañando sus secretos poco a poco. Cada página que leía le revelaba no solo nuevos conjuros, sino también advertencias y lecciones sobre el uso del poder. Aprendió que la verdadera fuerza no estaba en los hechizos más poderosos, sino en la sabiduría de saber cuándo y cómo usarlos. A medida que pasaba el tiempo, Gabriel comenzó a usar su conocimiento para ayudar a su pueblo, resolviendo problemas que antes parecían insuperables. Pero siempre lo hacía con cautela, recordando las palabras de Arlan y las lecciones de la cueva. El grimoire, que alguna vez había sido un símbolo de poder inalcanzable, se convirtió en una herramienta, un compañero en su viaje. Gabriel sabía que aún tenía mucho que aprender y que el camino del conocimiento era interminable. Pero también sabía que con cada paso que daba, se acercaba más a convertirse en el mago que siempre había soñado ser, un maestro del poder. Parte 4. La consumación del grimoire. Con el paso del tiempo, Gabriel se fue convirtiendo en uno de los brujos más poderosos del reino. Sus habilidades, amplificadas por el conocimiento contenido en el grimoire, lo colocaron en una posición privilegiada entre los sabios y los poderosos, aunque siempre mantuvo la fachada de humildad. Cada hechizo que ejecutaba, cada vida que salvaba o ayudaba a transformar, era celebrado como un acto de bondad. Sin embargo, bajo esa fachada altruista, algo oscuro comenzaba a crecer en él, algo que no podía comprender ni controlar. El grimoire, que había sido su herramienta y su guía, no era un simple libro de conocimiento. Con cada página que Gabriel leía, con cada conjuro que aprendía, sentía que el libro reclamaba una parte de su ser. Al principio, lo atribuyó al poder inmenso que manejaba, creyendo que era el peso de su responsabilidad. Pero, a medida que los meses y los años pasaban, Gabriel empezó a notar cambios más profundos en su interior. Su mente, antes clara y enfocada, comenzó a nublarse. Su cuerpo, en lugar de fortalecerse con la magia, se debilitaba lentamente, como si algo lo estuviera drenando desde dentro. A pesar de todo, Gabriel siguió usando el grimoire. Se convencía a sí mismo de que lo hacía por el bien de los demás, que su sacrificio era necesario para proteger a los indefensos. Pero, en sus momentos de soledad, cuando el silencio de la noche caía sobre él, el grimoire parecía susurrarle cosas que no podía ignorar. Le hablaba de poder absoluto, de la capacidad de trascender la vida misma, de convertirse en algo más allá de un simple mortal. Y Gabriel, aunque trataba de resistirse, empezaba a sucumbir a esos susurros. El grimoire se convirtió en una obsesión. Ya no podía alejarse de él. Las pocas veces que intentaba guardarlo,
Sentía una urgencia insaciable por volver a sus páginas. Ya no se trataba solo de usar su poder para el bien. Ahora era un hambre por saber más, por desenterrar cada secreto oculto en el antiguo libro. El poder que una vez había pensado que controlaba, ahora lo dominaba a él. Con el tiempo, el rostro de Gabriel comenzó a reflejar su deterioro. Sus ojos se hundieron, su piel se volvió pálida y tensa, como si la vida estuviera siendo absorbida lentamente de su cuerpo. Los aldeanos notaban los cambios, pero ninguno se atrevía a decir nada. Gabriel seguía siendo su salvador, el brujo que los había protegido durante años. Pero había una inquietud en el aire, una sensación de que algo terrible se avecinaba. Finalmente, una noche, Gabriel se dio cuenta de lo que había sucedido. Al mirarse en el espejo, ya no reconoció al hombre que veía. Sus manos, delgadas y temblorosas, sostenían el grimoire como si su vida dependiera de ello. Comprendió entonces que nunca había poseído el grimoire, sino que el libro lo había poseído a él. Todos los años de esfuerzo, de intentos por hacer el bien, habían sido en vano. El grimoire lo había consumido desde el primer momento en que lo tocó. Pero era demasiado tarde para retroceder. Gabriel, débil y consumido, ya no era más que una sombra de lo que alguna vez fue. En un último acto de desesperación, intentó destruir el libro, pero cada intento fue inútil. El grimoire era indestructible, su poder demasiado grande para ser contenido por un simple mortal. Y entonces, Gabriel comprendió la verdad. El grimoire no era solo un libro de hechizos, era un ser vivo, un parásito que se alimentaba de la vida de aquellos lo suficientemente necios como para intentar dominarlo. En sus últimos momentos, Gabriel entendió que no había salvación para él, ni para ninguno de los que vendrían después. El grimoire había consumido a muchos antes que él, y seguiría consumiendo a todos aquellos que intentaran utilizar su poder. Era esa la verdadera naturaleza del grimoire. Se volvía más poderoso con cada vida que destruía, con cada brujo que absorbía. Cada hechizo que se extraía de sus páginas le daba más fuerza, y cuando su portador moría, volvía donde todo había comenzado. Con su último aliento, Gabriel fue consumido por el libro. Su cuerpo, ahora vacío, cayó al suelo, marchito y desprovisto de vida. El grimoire, habiendo absorbido todo lo que quedaba de él, emitió un tenue brillo antes de desaparecer en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Parte 5. El ciclo eterno. La cueva en lo profundo de las montañas permaneció en silencio durante años. El grimoire, ahora oculto una vez más, descansaba sobre la misma mesa de piedra donde Gabriel lo había encontrado. Esperaba pacientemente al siguiente brujo que llegaría con ansias de poder, listo para consumirlo como había hecho con tantos otros. La leyenda del grimoire continuó, atrayendo a los magos más ambiciosos, aquellos que creían que podían controlar el conocimiento prohibido y utilizarlo para sus propios fines. Pero la verdad era siempre la misma. El grimoire no podía ser controlado, y todo aquel que lo intentara sería destruido por su propia ambición. Cada vez que un brujo caía, el grimoire se volvía más poderoso, alimentándose de su vida y conocimiento. Y así, el ciclo continuaba, implacable y eterno. El grimoire, inmortal y sediento de poder, esperaba en las sombras, su verdadera naturaleza oculta bajo la promesa de un poder ilimitado.
Los brujos seguirían buscando su conocimiento, convencidos de que podían evitar el destino de sus predecesores. Pero al final, el grimoire siempre ganaría. Porque no había enseñanza, ni redención, ni final feliz en esta historia. Solo un ciclo de destrucción, perpetuado por la avaricia de aquellos que creían que podían desafiar lo inevitable. El Concilio de las Brujas. Parte 1. La Asamblea Oculta. En lo profundo del bosque, lejos de la civilización, donde los árboles eran tan altos que sus ramas parecían tocar el cielo, existía un claro que solo aparecía a aquellos que sabían cómo encontrarlo. Era un lugar antiguo, lleno de poder, donde las brujas de todo el reino se reunían en tiempos de necesidad. A este lugar se le conocía como el Claro del Concilio, y su existencia era un secreto celosamente guardado. Era una noche de luna nueva cuando las brujas comenzaron a llegar, una por una, envueltas en capas oscuras que las camuflaban con las sombras del bosque. Entre ellas estaba Morgana, una bruja conocida por su habilidad para controlar los elementos. Su cabello, largo y negro como la medianoche, caía en cascadas sobre sus hombros, mientras sus ojos, del color del ámbar, brillaban con determinación. Otra era Abelín, maestra en la sanación. Su presencia era tan calmante como la brisa de primavera, y su simple toque podía curar las heridas más profundas. Con ella viajaba un aire de serenidad, pero detrás de su dulce sonrisa se ocultaba un dolor que llevaba consigo desde hacía años. La tercera en llegar fue Serafín, una bruja cuyas habilidades con los sueños la hacían tan peligrosa como enigmática. Su rostro era como una máscara, siempre calmado, siempre controlado, pero sus ojos, de un azul penetrante, podían ver más allá del velo de la realidad. Serafín era la más reservada del grupo, y aunque todas la respetaban, pocas la conocían realmente. Una a una, más brujas llegaron al claro, hasta que el círculo estuvo completo. El ambiente estaba cargado de tensión, pues sabían que el tiempo de las brujas estaba llegando a su fin. La caza de brujas, impulsada por el miedo y la ignorancia, se había intensificado en todo el reino. No pasaba un día sin que una hermana cayera víctima de las llamas o la horca. El concilio había sido convocado para discutir cómo sobrevivir a la persecución, pero también para enfrentar una verdad aún más oscura. Había un traidor entre ellas. Morgana fue la primera en hablar, su voz firme y llena de autoridad. Hemos sido convocadas porque nuestra existencia misma está en peligro. Nos están cazando como animales, y cada día perdemos más hermanas. No podemos seguir huyendo. Debemos encontrar una solución. ¿Y qué propones, Morgana?, preguntó Aveline, su voz suave, pero cargada de preocupación. ¿Atacar a los cazadores? Eso solo nos pondría en mayor peligro. Debemos unir nuestras fuerzas, respondió Morgana, su mirada recorriendo el círculo. Hemos estado divididas durante demasiado tiempo, cada una luchando por su cuenta. Si nos unimos, seremos más fuertes que cualquier enemigo. Serafín observaba en silencio, sus ojos fijos en el suelo, como si estuviera en un lugar distante. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. La unión es un arma poderosa, pero no resolverá el problema del traidor entre nosotras. Mientras no sepamos quién está delatando nuestros secretos, ninguna de nosotras está a salvo. Las palabras de Serafín cayeron sobre el grupo como una pesada manta. El temor del traidor era algo que todas compartían,
pero nadie había tenido el valor de mencionarlo hasta ahora. La sospecha y la desconfianza comenzaron a crecer en sus corazones, y el claro que antes había sido un lugar de refugio y seguridad se llenó de una atmósfera de incertidumbre. ¿Cómo podemos confiar en alguien cuando no sabemos quién nos ha traicionado?, preguntó Morgana, su voz más baja ahora, pero con un filo de desconfianza. No podemos, respondió Serafín. Pero hay maneras de descubrir la verdad. ¿Qué sugieres? Abelín frunció el ceño, temerosa de lo que podría implicar. Serafín levantó la cabeza y miró a cada una de las brujas en el círculo. Podemos entrar en los sueños de cada una de nosotras. En los sueños no hay mentiras, solo la verdad desnuda. Podremos ver los corazones de todas, y entonces sabremos quién ha sido el traidor. Hubo un murmullo de aprobación y desacuerdo a partes iguales. Algunas brujas se sintieron aliviadas por la propuesta, creyendo que sería la única manera de descubrir al traidor. Otras, sin embargo, temían lo que los sueños podrían revelar, incluso sobre ellas mismas. Finalmente, Morgana, como líder del concilio, tomó la decisión. No tenemos otra opción. Esta es la única manera de saber la verdad. Esta noche, cada una de nosotras compartirá sus sueños con las demás. Y así comenzó el ritual. Las brujas se sentaron en círculo, tomándose de las manos, y comenzaron a cantar en un idioma antiguo, un canto que resonaba con el poder de generaciones de brujas antes que ellas. A medida que el canto crecía en intensidad, sus mentes comenzaron a entrelazarse, y pronto, todas se encontraron en un mundo de sueños compartidos. Parte 2. El laberinto de sueños. El mundo de los sueños era un lugar extraño, donde la lógica y la realidad se distorsionaban, y donde los deseos y los miedos más profundos de una persona se manifestaban en formas insospechadas. Cada bruja se encontraba en su propio sueño, pero al mismo tiempo podía sentir la presencia de las demás, observando desde las sombras. El sueño de Morgana la llevó a un campo de batalla, donde los elementos se desataban a su alrededor. Podía sentir el poder del viento, el fuego y el agua fluyendo a través de ella, pero también podía sentir la tensión, el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Estaba sola en medio de la tormenta, luchando contra un enemigo invisible, pero no podía dejar de preguntarse si estaba realmente sola. Cada ráfaga de viento, cada chispa de fuego, le recordaba a las demás brujas, y la posibilidad de que una de ellas fuera su enemiga. Abelín, por su parte, se encontraba en un jardín exuberante, lleno de flores y árboles frutales. La vida crecía en cada rincón, respondiendo a su toque, pero algo oscuro se escondía en las sombras. Podía sentirlo, una presencia que acechaba, esperando el momento adecuado para atacar. Abelín se movía por el jardín, intentando encontrar la fuente de la oscuridad, pero cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que la oscuridad estaba dentro de ella, una parte de su propio ser que no podía ignorar. El sueño de Serafín era el más enigmático. Se encontraba en una torre de marfil, rodeada de libros y pergaminos antiguos. Fuera de la torre, una tormenta rugía, pero Serafín estaba tranquila, leyendo un libro con atención. Sin embargo, cada vez que intentaba concentrarse en las palabras, éstas se desvanecían, dejándola con una sensación de vacío. Sabía que había algo que estaba ocultando, incluso de sí misma, y ese conocimiento la llenaba de una profunda tristeza. Mientras las brujas exploraban sus sueños,
se dieron cuenta de que no estaban solas. Podían sentir las mentes de las demás, susurrando en el fondo de sus pensamientos, como una corriente subterránea. Sabían que estaban siendo observadas, y ese conocimiento las llenaba de una mezcla de miedo y determinación. De repente, un grito atravesó el mundo de los sueños, rompiendo el hechizo. Las brujas se despertaron bruscamente, encontrándose nuevamente en el claro, pero algo había cambiado. Una de ellas, una joven llamada Liora, yacía en el suelo, inmóvil, con una expresión de terror en su rostro. Morgana se arrodilló junto a ella, pero no había nada que pudiera hacer. Liora estaba muerta. Su corazón había dejado de latir. «¿Qué ha sucedido?», preguntó, su voz llena de pánico. Serafín, que aún estaba recuperándose del shock, se levantó lentamente. El traidor ha actuado. Alguien ha utilizado el ritual para atacar a Liora. El miedo se extendió por el claro como un incendio. Nadie sabía quién era el responsable, y la desconfianza creció aún más. La unión que alguna vez habían compartido estaba rota, y cada una de las brujas comenzó a sospechar de las demás. «No podemos quedarnos aquí», dijo Abelín, su voz temblorosa. «Debemos irnos, dispersarnos antes de que sea demasiado tarde». Pero Morgana no estaba dispuesta a huir. «Eso es lo que el traidor quiere, que nos separemos y seamos más fáciles de capturar. Debemos permanecer juntas, enfrentar esto juntas». Serafín asintió, aunque su mirada estaba llena de preocupación. «Si nos separamos, seremos presas fáciles. Pero si nos quedamos, el traidor podría acabar con todas nosotras». El dilema era claro. Quedarse significaba arriesgarse a una muerte segura, pero huir significaba rendirse ante el miedo, algo que ninguna de ellas estaba dispuesta a hacer. Sin embargo, la muerte de Liora había cambiado todo. La caza de brujas ya no era solo una amenaza externa, sino un peligro que estaba presente entre ellas. Finalmente, Morgana tomó una decisión. «No podemos confiar en nadie más que en nosotras mismas. Nos quedaremos y enfrentaremos esto, pero debemos ser cautelosas y estar listas para luchar». Parte 3. La revelación y el juicio. Las siguientes horas fueron un torbellino de tensión y preparación. Las brujas comenzaron a reforzar las defensas del claro, lanzando hechizos de protección y ocultamiento. Sabían que el traidor estaba entre ellas, pero también sabían que pronto tendrían que enfrentarse a los cazadores de brujas, que no tardarían en aparecer. Serafín, mientras tanto, se aisló del grupo, sumida en un profundo trance. Estaba decidida a descubrir la identidad del traidor antes de que fuera demasiado tarde. Se adentró en los recuerdos de cada una de las brujas, buscando cualquier indicio de traición. Sin embargo, lo que encontró fue una maraña de miedos y sospechas, una red tan densa que casi no podía distinguir la verdad de las mentiras. Finalmente, encontró lo que buscaba. En los recuerdos de una de las brujas más jóvenes, Eira, vio una figura encapuchada entregando un objeto a un hombre en la oscuridad. Era un anillo, uno que Eira había visto antes en las manos de un cazador de brujas. La verdad cayó sobre Serafín como un peso aplastante. Eira era el traidor. Había sido manipulada por los cazadores, quienes se aprovecharon de su miedo y su juventud para utilizarla como una herramienta en su cacería. Serafín sabía que debía actuar rápidamente, pero al mismo tiempo sentía una profunda tristeza por la joven bruja.
Eira no era malvada, solo estaba asustada, atrapada en un juego que no entendía. Cuando Serafín salió de su trance, encontró a Morgana y a Belín esperando. «He descubierto quién es», dijo, su voz cargada de pesar. Las demás brujas se reunieron alrededor, sus miradas llenas de expectación y temor. Serafín se acercó a Eira, quien retrocedió, dándose cuenta de que había sido descubierta. «No quería hacerlo», sollozó Eira cayendo de rodillas. «Me amenazaron. Dijeron que matarían a mi familia si no los ayudaba. No sabía qué hacer». Morgana se acercó a Shota la joven, su rostro endurecido por la traición. «Nos pusiste a todas en peligro, Eira. Traicionaste la confianza de tus hermanas». Belín, siempre compasiva, se arrodilló junto a Eira, tomando sus manos. «Es cierto que cometiste un error terrible, pero también es cierto que no lo hiciste por maldad. Fuiste manipulada, y por eso debemos ser justas en nuestro juicio». El concilio se dividió. Algunas brujas exigieron un castigo severo, mientras que otras abogaron por la misericordia. La tensión estaba en su punto más alto, y la división amenazaba con destruir lo que quedaba de su unión. Finalmente, Serafín intervino. «Castigar a Eira no cambiará lo que ha sucedido, pero debemos aprender de esto. Debemos ser más fuertes y más unidas que nunca. Proponemos que Eira sea exiliada, enviada lejos, donde no pueda ser utilizada contra nosotras nuevamente». La propuesta fue aceptada, aunque no sin resistencia. Eira, entre lágrimas, aceptó su destino, sabiendo que su traición la había condenado a una vida de soledad. Parte 4. El último enfrentamiento. Con la traidora identificada y exiliada, las brujas sabían que el tiempo se les estaba agotando. Los cazadores de brujas no tardarían en llegar, y la única opción que les quedaba era prepararse para la batalla final. La madrugada del día siguiente, el claro del concilio estaba lleno de actividad. Las brujas se preparaban para lo inevitable, sabiendo que para muchas de ellas, esta sería su última batalla. El aire estaba cargado de magia y tensión, pero también de una resolución feroz. Sabían que no podían huir para siempre, que este era el momento de luchar por su supervivencia. Cuando los cazadores finalmente llegaron, lo hicieron con todo el poder de la Iglesia y la nobleza detrás de ellos. Armados con acero bendito y protecciones contra la magia, avanzaron hacia el claro con la confianza de quienes creen que están cumpliendo una misión divina. La batalla que siguió fue feroz y devastadora. Las brujas, aunque superadas en número, lucharon con la furia de aquellas que no tienen nada que perder. Morgana desató todo el poder de los elementos, levantando tormentas y terremotos que sacudieron la tierra. Belín sanaba a sus hermanas mientras luchaban, pero cada vez que curaba una herida, otra bruja caía. Serafín, en el caos de la batalla, utilizó su habilidad para manipular los sueños y la mente de los cazadores, sembrando el pánico y la confusión entre sus filas. Pero a pesar de sus esfuerzos, sabían que no podían ganar. Los cazadores eran demasiados, y su determinación implacable. En el último momento, cuando todo parecía perdido, Morgana tomó una decisión desesperada. Utilizó su poder para invocar un hechizo antiguo, uno que destruiría a todos en el claro, tanto brujas como cazadores. Era un sacrificio final, pero uno que ella estaba dispuesta a hacer para asegurarse de que el legado de las brujas no fuera borrado. El hechizo consumió el claro en un torrente de fuego y viento. Los cazadores fueron arrasados,
y las brujas, sabiendo que su tiempo había llegado, aceptaron su destino con valentía. La tierra tembló, y cuando todo terminó, el claro quedó vacío, destruido, como si nunca hubiera existido. Parte 5. El legado inquebrantable. La noticia de la batalla se extendió rápidamente por todo el reino. Los cazadores habían ganado, pero a un precio terrible. Las brujas del concilio, las más poderosas del reino, habían caído, pero no sin dejar una marca indeleble en la historia. Aunque la persecución continuó, algo cambió en la percepción del pueblo. Las brujas ya no eran vistas solo como seres malignos, sino como mujeres valientes que habían luchado por su derecho a existir. Con el tiempo, las historias de la batalla del Claro del Concilio se convirtieron en leyenda. Se contaba cómo, en la noche más oscura, las brujas se habían levantado para enfrentarse a aquellos que las cazaban, y aunque habían caído, lo habían hecho con honor y poder. El legado de Morgana, Abelín, Serafín y las demás brujas no fue olvidado. En secreto, nuevas generaciones de brujas comenzaron a formarse, inspiradas por el sacrificio de sus predecesoras. El poder de la magia continuó, oculto en las sombras, esperando el momento en que las brujas pudieran caminar libres nuevamente. El Claro, aunque destruido, permaneció como un símbolo de resistencia. Y aunque las brujas del concilio habían perecido, su espíritu vivía en cada hechizo, en cada ritual, y en cada bruja que se atrevía a desafiar el destino. Porque aunque las llamas del odio intentaron consumirlas, las brujas demostraron que eran mucho más que simples mujeres con poder. Eran guardianas de una antigua sabiduría, y su legado, como el fuego, no podía ser extinguido. Si te han gustado estas historias, no te olvides de suscribirte a este canal.